Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Alejandro Calvillo y esta es la columna de esta semana para Sin embargo, que he titulado Levantando la copa de la infamia. ¿Sobre qué pedestal se yergue la Copa Mundial? El espectáculo se antepone ante todo, sin importar cómo se ha construido, cómo se mantiene y quiénes sacan el mayor provecho. Lo que importa es estar en el centro del espectáculo. Este es el mundo del mayor espectáculo hoy en día, la Copa Mundial. Desde los más de 6.000 trabajadores migrantes muertos durante la construcción de los estadios e instalaciones para la Copa Mundial de Qatar, hasta las ganancias multimillonarias de selecciones y jugadores con las ventas de camisetas de Adidas, producidas en condiciones de sobreexplotación laboral, consideradas formas de esclavitud moderna, los cimientos de ese pedestal son expresión brutal de las más fieras expresiones de desigualdad y violación de derechos humanos en el mundo contemporáneo. En el telón de fondo se sumó el caso dramático de Irán, las amenazas a sus seleccionados por parte del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, estando ellos en Qatar, y la sentencia a muerte de un profesional del fútbol de su país, un colega de profesión de los jugadores del mundo que ahí estaban participando. El caso destacó en medio de la violación de derechos humanos en Qatar, del sometimiento de las mujeres a la tutela de los hombres de por vida en ese país, del encarcelamiento, castigo físico y sentencias de muerte que se han establecido en Qatar contra la diversidad sexual, la censura y castigo en ese país a la libertad de prensa. Todos estos actos fueron defendidos en la práctica por la propia FIFA, que impidió que fueran denunciados. El espectáculo, ante todo, debería continuar. En su momento, diversos jugadores e incluso selecciones se cuestionaron si se debería participar en Qatar con su historia de violaciones a los derechos humanos. Se expuso internacionalmente la profunda corrupción de la FIFA, que le había otorgado a Qatar la Copa Mundial tras la compra abierta de votos. Un asomo de dignidad se dio en algunos actos, pero solamente eso, un asomo. Al inicio fue la selección alemana la que en conjunto posó previo a su primer partido, todos los seleccionados tapándose la boca, como protesta a la prohibición que había establecido la FIFA de que los capitanes fueran o portaran un brazalete con el arco iris en defensa de la diversidad sexual reprimida y castigada físicamente en Qatar. Varias selecciones europeas habían acordado ya el uso del brazalete en apoyo a la comunidad LGBTI+, pero la FIFA los amenazó con severas sanciones. La selección alemana decidió hacer ese acto conjunto de taparse la boca en protesta, enviando ese mensaje al mundo. Qatar reprime y la FIFA nos calla. Por su parte, la selección holandesa, desde antes de iniciar el Mundial, anunció que se reuniría con un grupo de migrantes para conocer de viva voz las condiciones en las que han trabajado para la construcción de los estadios. La Federación Holandesa de Fútbol se pronunció por promover los derechos humanos y anunció que se subastarían las camisetas de los seleccionados destinando los recursos recaudados a los migrantes. El capitán del equipo holandés comentó: han trabajado en estadios, infraestructura y alojamiento en condiciones muy duras. Lo recordaremos durante todas nuestras actividades allí. Está claro para todos que esas condiciones realmente deben mejorar. Por su parte, la selección de Irán llegó a la Copa en medio de una fuerte represión en su país a las protestas por los derechos de las mujeres, desatadas tras la muerte a manos de las autoridades de la joven iraní kurda Mahsa Amini por no portar el velo islámico, la detención masiva de manifestantes y la ejecución de 2 de ellos, el último colgado en un evento público, han provocado reacciones en todos los sectores iraníes. Los deportistas iraníes de muy diversas ramas se han negado a cantar el himno de su país y a festejar sus logros. La selección de fútbol de Irán se negó a cantar el himno nacional de su país en su segundo encuentro en la Copa Mundial de Qatar, antes de jugar contra Inglaterra.
Mientras, recibía el aplauso en las gradas de los asistentes iraníes que protestaban con la consigna Mujer, vida, libertad. De inmediato, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán les advirtió que de seguir expresándose en ese sentido en los siguientes partidos, los jugadores sufrirían las consecuencias junto con sus familias. El caso se levantó aún más con el anuncio de la condena a muerte del jugador de fútbol iraní Naz Assadini, de 26 años, acusado de participar en las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país, acusado de ser miembro de un grupo armado que supuestamente asesinó a 3 agentes de seguridad. La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales pidió a la FIFA su intervención y solo obtuvo de la FIFA, obviamente, el silencio. Mientras tanto, los trabajadores migrantes en Qatar seguían exigiendo a la FIFA que intermediara para que se indemnizara a las familias de los miles de trabajadores muertos en las labores de construcción para la Copa Mundial. Solicitud que tampoco fue atendida ni por FIFA ni por el gobierno de Qatar, más cuando el circo ya terminó. Por su parte, el negocio era un éxito. Adidas anunciaba que se terminaron sus camisetas de Messi, que se vendían entre 90 y $150, informando que la empresa ya estaba en la producción de la camiseta con las 3 estrellas, que seguramente sería también un gran negocio para Adidas, la selección y Messi. El cálculo que se había realizado de ventas de camisetas oficiales para Qatar era de $2.800 millones. El cálculo se quedó corto. En algunas naciones asiáticas, como Camboya y Birmania, se reporta que el salario diario es de alrededor de $2.27 al día para fabricar estas camisetas. En Inglaterra, las camisetas de su selección previo al Mundial se vendían a 160 euros. El periódico The Mirror reportó que el pago en Tailandia a las costureras era de €1 al día. El mundo no está para seguir llevando el espectáculo como si nada pasara tras bambalinas, como si la sangre no estuviera bajo los pies, buscando únicamente mirar arriba. ¿Qué pasaría si fuera mayor el compromiso de los jugadores, de los equipos, de las selecciones, de las federaciones, para exigir que el deporte se haga cimentado en el mínimo respeto a los derechos humanos y no en todo lo contrario, que no solamente se busque el negocio, las ganancias, desde la FIFA hasta las camisetas que portan los jugadores, desde los derechos humanos en las naciones que participan y en aquellas que son sede? Se podría haber alzado la voz en el momento cumbre o portado un par de símbolos, aunque sea solo por dignidad. Gracias.